Bueno, pues vamos a dar comienzo con lo que es la transferencia de energía y pues en este caso recordemos que ya habíamos visto lo que es transferencia de momentum y en términos generales la transferencia de momentum se regía a partir de lo que es la ley de Newton. En este caso para la transferencia de energía se va a regir por la ley de Fourier. Recordemos que en este curso que es fundamentos, y eso lo digo en letras mayúsculas, fundamentos. ¿Qué significa fundamentos? Que solamente vamos a ver las bases de los fenómenos de transporte. Y solo vamos a verlo de manera acotada, analizando lo que son las transferencias, perdón, de manera unidireccional. O sea que solamente se transfieren en una sola dirección. Por esa razón, muchas veces, al hacer balances de materia y energía, encontramos que utilizamos derivadas totales, o sea, derivadas ordinarias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en posteriores cursos mmm, daré lo que es la materia de fenómenos de transporte, ya sin la palabra fundamentos. Ya daré fenómenos de transporte en todo lo que se implica un fenómeno de transporte, explicándolo a detalle y también revisando problemas que son de transferencia multidireccional, o sea, en todas las direcciones. Es decir, no se lleva solamente en la componente X, sino también en la componente Y, en la componente Z, para coordenadas rectangulares. También para coordenadas cilíndricas es en la componente Z, en la componente θ y en la componente R. Y también para las coordenadas esféricas, que es en la componente R, en la componente θ y en la componente φ. Entonces, con esto ya dicho, ahora especificando que estamos en la materia de fundamentos de fenómenos de transporte, pues se nos acostumbra que nos ponen lo que son las tres ecuaciones que vamos a ver, la ley de Newton, la ley de Fourier y la ley de Fick. En este caso nos toca ver la ley de Fourier, que se basa en la transferencia de energía. Bueno, voy a utilizar mi puntero y aquí a ustedes les voy a mencionar que esta ecuación que están viendo en pantalla se llama la ley de Fourier de transferencia de calor. ¿Qué pasa con esta ecuación? Como ustedes pueden ver, aquí está Q, que es el flux de calor. J indica la dirección en la cual se está transfiriendo el calor. Recordemos que en momentum habían dos subíndices, I y J. Eso me indicaba que eso era un tensor. En este caso, para transferencia de energía, y adelanto que para transferencia de materia, solamente vamos a ver vectores. Ya no vamos a ver tensores como en transferencia de momento. Entonces, por eso, aquí está la letra, el subíndice, perdón, J, que me indica hacia dónde se está transfiriendo el calor. Hacia qué componente, en X, en Y o en Z, en coordenadas rectangulares, y así respectivamente en cada una de sus coordenadas. Ahora, fíjense que esto es directamente proporcional a lo que es K, o mejor dicho, no es K, no es una K del abecedario que nosotros conocemos, sino que esto que ven aquí en pantalla se llama kappa, es una letra griega que significa en este término físico la conductividad térmica. Y como ustedes pueden ver, la conductividad térmica tiene como unidades los vatios por cada metro Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la conductividad térmica? Ahorita lo vamos a ver. No me quiero adelantar, sin embargo, aquí vamos a tener lo que es el gradiente o la propiedad impulsora, la cual hace que pueda haber una transferencia de energía. Perdón. ¿Por qué? Porque necesitamos una diferencial de temperaturas, un gradiente de temperaturas. Si ustedes recuerdan en sus cursos de termo 1 o termo 2,
se nos ha dicho hasta el cansancio que si un componente A está a una temperatura mayor que un componente B, y esos dos componentes A y B se los coloca de tal forma que estén en contacto directo, quiere decir que el componente A que está en mayor temperatura que el componente B, entonces el componente A va a transferirle energía al componente B. ¿Y hasta cuándo va a parar de transferir energía? Pues hasta que el componente A llegue a un equilibrio con el componente B. ¿Qué es eso que llega a un equilibrio? Significa que están los dos igualados a la misma temperatura. Y hablando de temperatura, ustedes pueden ver aquí que por esa misma razón, porque hablamos de la temperatura, para la transferencia de energía o transferencia de calor, lo pueden ver aquí en la propiedad impulsora, que es la diferencial de la temperatura con respecto a qué componente se está llevando la transferencia de calor. En este caso la temperatura ya sabemos que se mide en Kelvin y la posición con respecto a un eje de referencia o la posición en la cual se está llevando la transferencia de calor, pues en el sistema internacional se mide en metros. O sea, todo lo estoy dando en el sistema internacional, menos el vatio, por una específica razón que vamos a ver después. Sin embargo, el flux de calor, fíjense, sus unidades van a ser julios por cada metro cuadrado Kelvin, o sea, una unidad entre un área por una temperatura. Eso va a ser lo que es el flux de calor. Vamos a ver, voy a pasar con lo siguiente. Esto, como ustedes pueden ver, es la ley de Fourier. Ahora, vamos a ver qué es la K en esa ecuación. Me faltó mencionar lo que es lo que mm, respecta al signo menos. Sin embargo, el signo menos, ustedes ya saben que ese signo menos está ahí debido al gradiente. Por culpa del gradiente es que está el signo menos en la ecuación. ¿Y por qué es la culpa del gradiente? Sí, porque el gradiente te está diciendo con respecto a qué eje de referencia se está llevando. Entonces, para asegurarnos que ese gradiente siempre será positivo, sin importar los intervalos de temperatura que tú tomes, es por eso que se pone el signo menos. Porque ¿qué pasaría si el gradiente es negativo? Si el gradiente es negativo, multiplicado por el menos que está afuera se vuelve positivo. Entonces no hay forma de que tengas un flux negativo. Entonces por eso está el signo menos ahí. Y eso lo expliqué en la transferencia de momentum. Es análogo, no es nada diferente. Entonces hablando de eso y ya habiendo definido esa cuestión, pasamos a lo que es capa, que es la conductividad térmica. La conductividad térmica en términos generales es la facilidad con la que un material puede conducir energía en forma de color. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay diferentes conductividades térmicas para diferentes gases o metales o hasta en otros materiales. Sin embargo, la conductividad térmica más alta es para lo que es el diamante. Si ustedes pueden ver, la conductividad térmica del diamante es 2300. Y me parece realmente, creo, no recuerdo muy bien, que el plomo es el que tiene la conductividad térmica más baja. Y si en este momento lo checo, fíjense cómo de todos los materiales que hay aquí, el plomo tendría la conductividad térmica más baja, sin tomar en cuenta los gases, ¿no? Pero aquí yo estoy viendo también que hay otras conductividades térmicas más bajas. No solamente sería el plomo, si ustedes se dan cuenta, aquí está el vidrio, que es de 0.84. Eh, el plomo es 34.7. Entonces, si busco en esta tabla y empiezo a hacer una comparación en cada uno de ellos, pues resulta que la conductividad más baja en esta tabla, al parecer es la del helio. Ah, no, es la del aire. Es 0.0234. ¿Sí? Es 0.0234. Al parecer, ustedes corroboren esa información.
Bueno, en general, ¿a qué me quiero dar a entender con capa, con la conductividad térmica? Que la conductividad térmica, entre más alto sea el número de la conductividad térmica, significa que tiene una mejor facilidad de transferir calor, o dicho en otras palabras, tu material con el cual se está transfiriendo calor va a permitir con facilidad que la energía en forma de calor se conduzca a través de él. De esa manera, de esa manera que acabo de decir, es la definición de capa. Entre más alto sea su número, más fácil va a conducir el calor. Entre más bajo sea su número, más difícil va a transferir el calor. A transferir el calor. Aquí está una nota muy interesante que pueden ustedes notar aquí, que dice que la conductividad térmica puede variar en algunas partes. O sea, que si nosotros tenemos un sistema por completo, digamos que tenemos una madera, pero como nosotros sabemos que a veces las maderas tienen clavos o tienen algunos otros materiales que están incrustados dentro de la madera, eso significa que mi conductividad térmica no es homogénea en todo el sistema, porque hay partes en la que la conductividad térmica cambia. Por eso utilizamos la hipótesis del medio continuo, que ya lo hemos explicado en videos anteriores, que nos dice que la hipótesis del medio continuo toma como una forma homogénea todo el sistema. Y es así como es que aparece esta nota, ¿no? Que nos dice que la conductividad térmica puede variar con respecto en el sistema. Y no solamente porque hayan materiales incrustados dentro del sistema, materiales diferentes, de manera heterogénea tu sistema, heterogéneo, perdón, tu sistema. Sino que también capa puede variar con respecto a la posición en X, Y y Z. Y eso lo vamos a ver en diferentes balances que vamos a ir haciendo. Bueno, ya habiendo explicado eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto que están viendo, como ya lo repito, es la conductividad térmica. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí hay mecanismos de transferencia de energía. El que nosotros vamos a ver en fundamentos es conducción y convección. No se le hace énfasis a la radiación porque realmente nosotros como ingenieros químicos industriales pues no vamos a estar... bueno, no es que la radiación no esté presente, pero no nos va a importar tanto la radiación. Lo que nos va a importar demasiado es la conducción y la convección, y a eso le vamos a hacer énfasis. Entonces, como ya les presenté, esta ecuación que les presenté anteriormente se llama la ley de Fourier, pero por conducción. Y esta ecuación que ustedes están viendo aquí se le llama la ley de enfriamiento de Newton, donde H, que lo que ven aquí, es el coeficiente de transferencia, y sus unidades son watts, metro cuadrado, Kelvin. Fíjense que para acá sus unidades eran watts, metro Kelvin. ¿Eso qué significa? Que para H lo único que cambia con el Kelvin, con la conductividad térmica, lo único que cambia en unidades con la conductividad térmica es que en vez de tener metros, H tiene metros cuadrados. Es la única diferencia que tienen esas dos, cuasi constantes, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿qué significa TA? Significa que estás en una temperatura muy alta de tu sistema. Y TB significa que está la temperatura muy baja de tu sistema. Usualmente en la práctica TA significa el punto inicial o el punto de origen donde está tu fuente de calor. Y TB significa lo más lejos que estés de tu sistema. TB. A veces en los libros se le pone T infinito 1 y T infinito 2, que es lo mismo, ¿no? Tu sistema en un lugar céntrico y en un lugar evaluado a distancias enormes. Básicamente es eso. Entonces, ya que he explicado esto, pasaré a lo siguiente. La conducción. Vamos a ver qué es la conducción. Fíjense que esto es muy intuitivo de entender, ¿no? Ustedes como pueden ver aquí, hay partículas. Hay partículas y cada una de ellas
va a chocar entre sí misma, empujándose o golpeándose entre ellas, siempre y cuando yo tenga un calefactor o algo que le esté induciendo un cambio de temperatura a mi sistema. ¿Eso qué significa? Fíjense que aquí mi calefactor es una mecha de una vela. Entonces lo pongo en contacto en mi sistema. Aquí mis partículas están totalmente en reposo, están de manera tranquila, reposando con velocidad cero, y yo les induzco energía en forma de calor. Entonces la primera molécula que absorbe, por así decirlo, esa energía en forma de calor, se empieza a vibrar, empieza a desplazarse en el sistema. Y al hacer esos desplazamientos, lo que va a pasar es que si es un sólido o si es un gas, dependiendo el sistema en el cual te encuentres, por ejemplo en este caso es un sólido, como las partículas están más juntas entre sí, esa partícula que ya tiene una energía y que está vibrando y está como loca queriendo moverse para perder esa energía, lo que va a ocasionar es que le va a pegar a a otra partícula, otra molécula, por así decirlo, otra partícula que está aquí adyacente a ella. Y lo que va a pasar es que ahora ya no solo tenemos una partícula, ya tenemos dos que están locas y moviéndose en el sistema. Y esas dos partículas le van a pegar a otras dos, y esas dos a otras dos, y así nos vamos de manera exponencial. Y al final tenemos en el sistema muchas partículas que se están golpeando entre sí, haciendo lo que es cantidad de movimiento, que es transferir la energía a otra partícula, y eso me provoca que las partículas tengan una traslación, una rotación y una vibración. Y eso en conjunto general crea la definición de temperatura, que la definición de temperatura es la siguiente, que es la temperatura es una medida indirecta del de la cinética de las partículas promedio en tu sistema. Básicamente es esto. Es como si tú midieras o pudieras medir la cinética de todas tus partículas, hicieras un promedio en general y dijeras, es que con esta velocidad se están moviendo todas las partículas en mi sistema. Pero todo, fíjate cómo se ocasionó, porque solamente una partícula adquirió energía y empezó a vibrar como loca y empezó a golpear a las demás moléculas que estaban en reposo. Y eso ocasiona un efecto dominó que provoca la conducción. Y aquí en esta otra imagen puedes ver cómo una partícula le golpea a otra y así se golpean entre sí. Y todos esos golpes crean en global, en términos globales, en términos macroscópicos, la energía interna que se expresa con U, con la letra U. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la convección? Si ya vimos que la conducción es por golpes entre las moléculas, fíjate que en la convección lo que aquí ocurre es que una parte diferencial de tu sistema adquiere energía por una fuente de energía calorífica. ¿Y qué es lo que pasa? Una diferencial, o sea, recuerda que la diferencial es algo muy, muy, muy pequeño en tu sistema. 0.00000000001, pero que no es cero, tiende a cero, pero no es cero. Entonces, un volumen tan pequeño, un volumen diferencial en tu sistema, adquiere energía. Entonces, como ya sabemos que los fluidos cuentan con densidades, ¿qué pasa cuando, cuando una densidad, a un fluido que tiene una densidad se le transfiere energía en forma de calor? Pues que la densidad cambia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está abajo sube hacia arriba. Y entonces, si este volumen chiquito que tú tengas, muy, muy chiquito, un volumen muy chiquito, que esté abajo en tu sistema, le transfieres calor y por esa cosa que tú hiciste de transferirle calor, ese volumen tan pequeño sube porque cambió su densidad, significa que ahora abajo ya no tienes ese calor que tenía una temperatura diferente, sino que ahora tienes ese volumen que tiene la misma temperatura que tenía todo el sistema antes de que tú le pusieras calor. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que lo que pasa con la convección es que las moléculas se van rotando.
las más calientes se van hacia arriba y las más frías se van hacia abajo. Eso hace un proceso de rotación de arriba hacia abajo. Y a eso se le llama convección. ¿Y por qué sucede esa rotación? Sucede gracias a la densidad. Recordemos que la densidad es vulnerable o depende de la temperatura. Una densidad cambia si tú le añades temperatura. Ustedes no sé si se acuerdan, fíjense o hagan un experimento en su casa, no sé si lo han hecho, o es más, cuando ustedes ponen su refresco de coca, su vaso de coca ahí bien rico, y le ponen un cubo de hielo, ¿qué es lo que flota? Pues el hielo, ¿no? Porque tiene más densidad el agua que el hielo. O sea que la densidad del agua en estado líquido es más grande o es mayor que la densidad del agua en estado sólido. Por eso que el hielo flota. Y por esa misma razón, haciendo esa misma analogía, es que se crea la convección. Por cambio de densidades, tus fluidos van a ir moviéndose, haciendo una transferencia. O sea, se están moviendo en tu fluido, en líquidos. Y también esto pasa en gases. En sólidos no pasa. Eso no pasa. En líquidos y gases, para fluidos, líquidos y gases. Ya que ellos cuentan con una densidad que puede ser manipulable. Ahora, ya que hablamos eso de la convección, me gustaría decir que no solamente nos quedemos con que solamente ocurre la conducción y la convección de manera separada, sino que también estos dos mecanismos suceden siempre en nuestra vida, siempre en el lugar que vayamos, siempre suceden de manera simultánea. Y como pueden ver, no solamente sucede la convección y la conducción, sino que también la radiación. Siempre esas tres suceden de manera simultánea. Siempre suceden de manera simultánea. Ahora, ¿qué puedo decir con todo esto? Fíjate que en esta figura que yo le estoy presentando, aquí sucede la conducción. ¿Por qué? Porque las partículas que están aquí en forma de vapor están transfiriendo la energía a esta, ¿cómo se le puede decir? A esta agarradera que tiene un cierto material y que está hecha de estado sólido. Está en un estado sólido, perdón. Entonces las moléculas van a golpear a estas moléculas que están en estado sólido y van a empezar a generar la conducción. Y dentro del líquido que estamos viendo en esta figura, se está transfiriendo la energía, pero en forma de convección, por cambio de densidades. Y también cuando ya llega, cuando tu olla o no sé, sí, la olla express, no sé, tu cazuela, como tú le quieras llamar, se encuentra en un estado de color rojo, eso significa, o sea, cuando tú ya ves un material o un metal en color rojo, significa que está transfiriendo energía al exterior en forma de radiación. Entonces están llevando los tres mecanismos de forma simultánea. Y esto quiero que lo entiendan, que siempre en la vida real, en la vida, en la práctica, en la vida cotidiana, pues sí, llevado a la práctica todos estos conocimientos, pues siempre vamos a tener los tres mecanismos de manera simultánea y hay que aplicarlos todos esos a un sistema. Y hay que también sacar cálculos tomando en cuenta los tres mecanismos de manera simultánea. Bueno, ahora ya hablando sobre eso, vamos a decir qué es el flujo de calor. Recuerden que el flux de calor estaba medido como julios por área, que en este caso la área era metros cuadrados, por cada segundo. Sin embargo, el flujo de calor es el julio por cada segundo, o sea, una unidad entre el tiempo, eso se define como un flujo. Recordemos que un flujo es unidad entre tiempo y un flux es unidad entre un área multiplicado por un tiempo. Esa es la diferencia entre flujo y flux. Entonces, si te piden en un problema el flux, tú ya sabes que puedes agarrar la ley de Fourier y multiplicarla por A. En pocas palabras, si tú ya tienes el flux lo multiplicas por un área y se acabó.
obtienes el flujo de calor. Solamente es multiplicarlo por un área, nada más, para que no nos enredemos. También me gustaría hablarles lo que es el número de Prandtl. No sé si se menciona de esa manera, Prandtl o es Prandtl. No sé realmente cómo se mencione. Pero lo que sí sé es que el número de Prandtl es una relación entre la velocidad de la difusión viscosa y la velocidad de la difusión térmica. Y en este caso, fíjense que aquí tenemos la viscosidad entre la densidad entre la conductividad térmica por el Cp, que era el Cp, pues la capacidad que tiene un material de elevar 1 grado Celsius su temperatura. Y también la densidad. ¿A qué se refiere todo eso? O sea que, en pocas palabras, el número de Prandtl dice que si la viscosidad de tu fluido aumenta, entonces la conductividad térmica, perdón, disminuye. Ahora, dame un ejemplo en la vida diaria. ¿Qué es más fácil con lo que te quemes? ¿O qué es lo que genera una quemadura de tercer grado o una quemadura muy grave? ¿Agua o aceite? ¿O manteca? No, mejor hagamos este ejemplo. ¿Agua o manteca? ¿Cuál de las dos te va a generar quemaduras muy graves a la misma temperatura? Pues obviamente es la manteca. ¿Por qué? Porque la viscosidad de la manteca es mayor que la viscosidad del agua. Y si la viscosidad de la manteca aumenta, a fuerzas aumenta el Prandtl porque están de manera directamente proporcional. Y aunque no cambie mucho el Cp y lo que es la conductividad térmica, al final si cambia muchísimo la viscosidad, a fuerzas sí o sí el Prandtl aumenta. Entonces el Prandtl, por así decirlo, del agua es menor que el Prandtl del aceite, de la manteca. Y por esa razón la manteca te puede generar quemaduras más graves que la del agua, a la misma temperatura en la cual se te haya echado ese sistema en el cuerpo. Más o menos por esa razón es porque de esa manera funciona el número de Prandtl. Ahora, también podemos decir que el Prandtl se enfría menos rápido, o sea, igualmente es obvio, ¿no? Entonces, si está muy caliente un fluido muy viscoso, es un fluido que almacena mucha energía en forma de calor, entonces significa que si tu fluido es muy viscoso y almacena mucha energía en forma de calor, pues eso genera o tiene como consecuencia que se enfríe menos rápido, ¿no? Porque tiene mucha energía, entonces tienes que esperar mucho más tiempo para que se enfríe. Eso es lo que define el número de Prandtl. Ahora también existe el número de Biot. Y lo que te dice el número de Biot, en pocas palabras, es que dentro de tu sistema vas a tener una energía acumulada. Y lo que tú quieres entender, ¿cuál es la transferencia convectiva de calor en la superficie de tu sistema? Eso es el número de Biot. Y fíjense que aquí está la H, que es el coeficiente de transferencia de calor en la superficie. L es la longitud característica de tu sistema. Y pues kappa es la conductividad térmica, que ya lo conocemos, ¿no? Entonces, el número de Biot se define como esta fórmula que están viendo aquí. Y aquí tenemos el número de Biot para una esfera, para un cilindro. Y la longitud para un cuadrado pues es simple, ¿no? Y fíjense algo muy interesante que nos dice aquí, que el número de Biot si es menor o igual que 0.1, o sea, si tú hacer los cálculos, el número de Biot como es un número adimensional como el número de Reynolds o el número de Prandtl, si tienes un número que es menor que 0.1, la conducción es mucho más rápida en un cuerpo que en la convección en la superficie. Fíjate muy bien lo que acabo de leer. La conducción es mucho más rápida en un cuerpo que la convección en la superficie. O sea que la convección se lleva más lento y la conducción es mucho más rápida.
Eso es lo que me está diciendo el número de Prandtl. Que de manera general, en la superficie se lleva una conducción más rápida o más lenta que en lo que es dicho en lo que es el cuerpo como tal, dentro del cuerpo, ya en el sistema, no en la superficie, sino ya dentro, pasando la superficie. ¿Cuál es más rápida? ¿En la superficie o ya dentro del cuerpo? Eso es lo que me dice el número de Biot.